A Cosette López Osorio. Ella es precandidata de diputada en el Partido Nacional. Bienvenida, Muy Cosette. buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Ya vamos a conocer la opinión de ella sobre la juventud participando en la política aquí en Honduras. Pero le dejaba pendiente la consulta a Tatiana. Ante estos problemas que ha sufrido la democracia y sufrimos en toda Latinoamérica, ¿cómo volver a creer en la democracia y fortalecerla con más democracia? Bueno, esa es una tarea muy difícil, ¿no? Son años, hablo de mi país, pero creo que se refleja un poco en la realidad de otros. En mi país fueron años de desprestigio y de haber roto ese vínculo entre el partido y la ciudadanía. El no haber permitido participar a los ciudadanos y ciudadanas libremente en las organizaciones políticas, poniéndoles trabas como las que conversábamos. El no haber sabido sintonizar las necesidades que tenía la ciudadanía y darles una respuesta. Una de las frases que a mí me conmovió en los estudios que hago de una joven ecuatoriana, quiteña, que decía: si la política fuera buena, no hubiera necesidades. Entonces, ¿cómo volver a creer? Es sencillo, uno cree cuando algo resulta, cuando algo sirve, cuando algo da resultados positivos, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de lograr. Si es que la política se da en esta esfera de politiquería, como era lo que planteábamos ayer en el foro, ¿no? La diferencia entre la política y la politiquería, la mala práctica, no va a haber resultados. Entonces, ¿cómo nos piden a los ciudadanos y ciudadanas que creamos, ¿no? Que confiemos, que demos ese voto de confianza que es apoyarles y mucho más organizarse y ser parte de ellos? En el Ecuador, yo diría que los partidos no se han logrado reconstituir todavía. Nosotros tuvimos una historia muy difícil, muy compleja, que nos llevó a una gran crisis de confianza interna, en la que desembocó en una asamblea constituyente que pretendía refundar las cosas, hacer borrón y cuenta nueva. Y de ahí surgió la necesidad de volver a empezar los partidos, de reinscribirse, de repensarse, de volver a plantearle a la ciudadanía: esto es nuestro proyecto. Y en eso estamos, complicado, con escándalos, con problemas, porque los actores siguen siendo los mismos. Hemos cambiado las leyes, hemos llegado a acuerdos mínimos en algunas cosas, desacuerdos también, pero los actores son los mismos. Entonces ahí hay que trabajar mucho más en formación de líderes. Hemos incluido algunas fórmulas en la ley electoral que pueden funcionar, como intercalar hombres, mujeres, la participación de los jóvenes, los votos facultativos de grupos especiales, ¿no es cierto? Jóvenes de 16 a 18 años, miembros de Fuerzas Armadas y Policías, prioridades a las personas con discapacidad. O sea, hemos tratado como sociedad de incorporar nuevos elementos que puedan fortalecer la democracia y el ejercicio de la buena política, ¿no? Pero estamos en eso, no es fácil. Sí. Bueno, y hay que recordar que la política no es mala, hay malos políticos en lo que tenemos en Honduras y quizá en América Latina. Aquí en Honduras, pues precisamente posterior al golpe de Estado, se vino una crisis en los partidos tradicionales que habían sido muy fuertes en estos pocos años de democracia que hemos vivido, pero se percibe ahora pues una decepción en estos partidos y que las personas ya no quieren ver caras nuevas, ya no quieren más de lo mismo. Esto ha generado la coyuntura que se le dé oportunidad a los jóvenes, a personas que se les conoce como outsider, personas que no han estado ligadas a la política, y se les dé un espacio. Aunque habría que ver qué tan real es ese espacio, porque sabemos que en el interno de los partidos se necesita siempre el respaldo de los dirigentes fuertes dentro de los partidos. Y muchos de ellos apuestan las caras jóvenes para llenar las planillas, pero al final permanecer ellos. O si aparece un joven, pues manejarlo a control remoto, mientras que no tenga poder de decisión, sino que solo aparezca en la pantalla.
Pero me gustaría conocer, Cosette, que nos hable un poco sobre cómo integra usted, se decide a ser diputada, cómo ve esta coyuntura en la cual, así como usted, hay muchas mujeres guapas en otros movimientos, en otros partidos, y ahora pues ha cambiado de 5 partidos, ahora tenemos 9, estamos casi duplicando el número de partidos políticos y eso refleja la necesidad que hay y creo que podría ser hasta de las últimas apuestas que estamos haciendo a la democracia y que tiene gran responsabilidad los políticos de respondernos. Sí. Bueno, muy buenos días. Creo que efectivamente últimamente se están involucrando muchas personas nuevas dentro de la política. No es mi caso porque ya días que estoy participando dentro de mi partido. Sí soy una cara joven, pero no soy un outsider, como se denominan, porque tengo ya bastantes, pues ya casi una década de participación en el Partido Nacional de Honduras, que es en el cual incursiono. Pero creo que el tema más importante en realidad es el tema del fortalecimiento de la democracia, una redefinición del sistema partidario en que creo que nos encontramos en este momento en Honduras y que va a empezar a decantar sus primeros síntomas en noviembre del año que viene, de este año, perdón. Cuando tenemos por primera vez a un partido político recientemente constituido como es Libertad y Refundación, participando en las elecciones internas, las cuales generalmente habían sido un escenario de participación únicamente de los partidos liberal y nacional en Honduras desde hace algunos años. Y bueno, más o menos mezclando algunas de las nuevas reglas que tenemos en democracia y participación, como ser la participación de las mujeres y de los jóvenes. Creo que definitivamente Honduras no escapa del escenario que hemos hablado acá, una decepción sobre la democracia y casi una satanización del término, porque al final, si la democracia no responde a las necesidades del plato de comida caliente, las necesidades que nos revela el día a día, la democracia se convierte en una palabra elevada, casi en un asunto de fe, más que en un sistema de convivencia diaria que nos permita llevarnos como sociedad. En Honduras, al igual que en muchos países de Latinoamérica, los partidos políticos, más que un instrumento de transformación, se han convertido ellos mismos en un instrumento de deterioro también de la democracia. El problema es volver a creer, como se planteaba. ¿Cómo yo puedo creer en algo que definitivamente no está funcionando y que adicionalmente su marco de funcionamiento, que son las leyes, no está siendo aplicado? Creo que ese es un punto muy importante. La impunidad está en todos los niveles y es precisamente lo que hace que la democracia se deteriore día a día, porque tiene sus reglas y tiene sus costos. Y cuando estos costos se siguen asumiendo, pero las reglas no se asumen, nada funciona. Y como dije antes, no queda más que en un término elevado que no le puede importar a la persona que se levanta a las 3 de la mañana a trabajar. Se convierte en una discusión elevada de ciertos círculos que no funcionan en el día a día. En ese contexto creo que involucrarse es lo mejor. Los cambios se hacen desde adentro, no desde afuera, pero volver a creer no es fácil. Y creo que en la medida en que los políticos empiecen a apostar de nuevo, o empecemos a apostar de nuevo por la profesionalización de la política, y más allá de ostentar un cargo por la importancia que tenga dentro de la sociedad, lo hagamos por la responsabilidad que conlleva, que el servicio público debe volver a ser una especie de apostolado, aunque involucre temas de poder, y que se ponga al servicio de verdad de las necesidades más básicas, porque los índices de pobreza en Honduras son elevadísimos y son, pues, en extrema pobreza vive la mayoría de la población hondureña. Creo que en esa medida podemos empezar a recuperar la fe. Sí. Mientras tanto, vamos a seguir en este juego de incredulidad y de politiquería, antes que una política sana y una buena práctica para mejorar nuestras vidas. Sí, bueno, el tema de impunidad es muy serio. Yo he tenido la oportunidad de platicar con congresistas hondureños y me dicen, mire, es un riesgo, me dice, yo prefiero tener un diputado mediocre, que yo sé que es honesto, a darle la oportunidad a uno nuevo que puede ser más pícaro. Y entonces están renuentes al cambio. También se refleja esa ausencia de liderazgo. Hay personas que dicen, bueno, prefiero tener un futbolista que no sabe nada de política, pero que es honrado, a darle oportunidad a un político que no lo es. Entonces se ha dado esta coyuntura en el cual pues personas, que no es el caso de Cosette, pero sí personas que estaban afuera, comediantes, futbolistas, o sea, se refleja una ausencia de liderazgo y se buscan pues líderes, aunque sea de otros gremios, que no sean ligados a la política y de esta manera pues tratar de darle una cara nueva a la política. Pero su gremio es donde aparecen muchos nuevos políticos, porque quizás uno de los fenómenos nuevos que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología es que la gente le cree más a los noticieros de televisión que al presidente de la República. Le cree mucho más a lo que el titular de la televisión que a lo que opine un parlamentario.
Y esto genera un problema, tal como lo señalaba en el seminario sobre la política en el siglo XXI, el reencuentro de la ciudadanía con los partidos, la rectora de la universidad, es que en la trilogía partido político, gobierno y poder hay ciertas inconsistencias. La principal de ellas es que hoy día el poder en aspectos esenciales no está radicado en el ámbito del Estado Nacional. Son las decisiones que se toman a nivel global porque estamos cruzados por temas transnacionales. Hoy día no hay ningún Estado, por poderoso que sea, capaz de enfrentar por sí solo al crimen organizado y en particular el tráfico de drogas. Estados Unidos no lo puede resolver, no lo pueden resolver pequeños países de Centroamérica, es necesario una acción internacional. Una primera discusión motivada por el presidente de Guatemala, tuvo eco en la Cumbre de las Américas en este sentido y abre una discusión que será importante en el próximo periodo. Si nosotros miramos fenómenos como el cambio climático, Honduras sufrió la devastación con un gran huracán, el huracán Mitch. Hoy día un huracán menor está causando estragos en New Orleans. Si no hay un acuerdo global sobre cambio climático, se van a seguir sufriendo fenómenos climáticos extremos. Y los partidos políticos esto no lo discuten. Las internacionales políticas desaparecieron, no hay una internacional socialdemócrata, una internacional liberal, una internacional de otro tipo. Los partidos políticos no se conectan internacionalmente, tienen a lo mejor algún amigo que le pueda dar plata para la campaña, que puede ser importante, pero no hay una mirada de cómo coordinar políticas. Y quizás un aspecto esencial es cómo el partido político es capaz de usar los nuevos medios para poder recoger distintas opiniones, porque la globalización, los medios de comunicación, las redes sociales, hacen que a lo mejor un pequeño municipio ubicado en el Caribe pueda tener una visibilidad mucho mayor que la que tiene a lo mejor un político tradicional que sigue ocupando el clientelismo. Entonces es como hoy día este conjunto de aspectos es colocado a favor de la política, porque la política es la que debe resolver los problemas de la democracia, con más política, no con más autoritarismo. Sí, y bueno, precisamente ayer pues mostraba usted una de esas positivas lecciones, me cita algunas lecciones aprendidas. Su primera lección, usted cita, dice, la política evoluciona, pero la cultura política cambia con mayor lentitud que la coyuntura. Prevalecen valores antidemocráticos como el presidencialismo sin balance, el clientelismo, la debilidad del Estado de Derecho y el recurso a la violencia. Hay necesidad de reglas claras, estables y legítimas. Muy válidas estas lecciones aprendidas. En Honduras esperábamos tener lecciones aprendidas durante el reciente golpe de Estado, pero para algunos, y lo que refleja el actuar de los actuales líderes, no hemos aprendido las lecciones. Honduras todavía continúa dividida después del golpe, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, siempre existe este divisionismo al interno. Ahora se ve esta gran oportunidad que hay más participación para jóvenes y gente nueva, pero tampoco debe haber un abuso, debe haber un balance. Al parecer, bueno, en Honduras, por ejemplo, el caso de diputado, para optar un cargo solo se necesita ser mayor de edad y gozar de sus derechos y ser hondureño por nacimiento. No son grandes los requisitos. Y saber leer y escribir. Y saber leer y escribir. Se apuesta por gente nueva, pero la gente nueva debe de tener capacidad también, porque si no va a haber una nueva decepción con jóvenes. Pero a ver, ahí tenemos una discusión un poco de fondo, un poco polémica, porque estamos hablando de democracia. Y si la democracia se arregla con más democracia, ¿qué es la democracia? La democracia es que todos tenemos el mismo derecho a elegir y ser elegidos. Si nos empiezan a poner requisitos y trabas y cosas, entonces, ¿dónde está mi derecho a participar en democracia? Igualdad. Se supone que todos, no se supone, la democracia te da igualdad de derecho. Somos igualitos ante la ley, nuestro voto vale exactamente lo mismo. El momento en que nosotros sufragamos, no importa si soy mujer, si soy joven, si soy rica, pobre, ¿no? O si es de una región o de otra, a menos que sean elecciones locales. Tu voto es lo mismo, tu derecho como ciudadana y ciudadano es el mismo. ¿Dónde está el problema? Que decimos, no, restringamos la participación de candidatos, ¿no es cierto? Y pongamos requisitos de que tenga PhD,
que tenga ojos azules, que venga de tal sector, porque así nos garantizamos que lo va a hacer bien, ¿no? La responsabilidad de que los candidatos que lleguen, que son el reflejo de nuestra sociedad y de nuestras organizaciones, está en el Estado. Si el Estado no garantiza educación, no garantiza salud, no garantiza acceso a información, ¿cómo pretendemos que nuestros candidatos sean buenos o sean mejores, ¿no es cierto? Igual cuando ha habido propuestas descabelladas también, en mi país también, en alguna ocasión, de restringir el voto. No, como era antes, ¿no? No, las mujeres no saben de política, entonces que no voten. Los jóvenes, porque si los jóvenes están en otra cosa, ¿para qué van a votar? Los indígenas no, por pobrecitos, ¿no es cierto? Que no se muevan. Que no. Entonces, ¿quién va a votar? Los ilustrados. ¿Y quién elige a los ilustrados? ¿Quiénes son estas personas, no? Esa es la gran discusión que hay ahora a nivel regional por el tema de las constituyentes. ¿Quién elige? ¿Quién hace las leyes? No, la ciudadanía no tiene idea. No son abogados. Somos ciudadanos. Así es. Y somos el pilar fundamental de la democracia. Entonces ahí sí yo creo que debemos reflexionar un poco, ¿no? En estos candidatos que salen son producto de lo que tenemos. Son reflejo de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema social. Entonces, ¿qué estamos produciendo como país, no? Sí. Bueno, y precisamente gracias a esta democracia que tenemos, podemos tener la gran variedad de candidatos que tenemos hoy en día, pero es de ahí la importancia del ciudadano, saber escoger. Pero para poder escoger, los candidatos y los jóvenes, las nuevas personas, deben de presentar propuestas y deben de, en su campaña, pues, dar su plan verdadero y proponer algunos temas. A veces se cae en la demagogia, en pretender resolver todo, y no es así. Es mejor, pues, focalizarse en un solo plan y hacer una buena propuesta para mejorar algo y dar su granito de arena. ¿Cuál considera usted la importancia de ello, de que cambiemos también nuestra manera de hacer la política, ya no solo la canción pegajosa, la foto bonita, sino hacer verdaderas propuestas y que sean reales, que puedan cumplirse a un muy corto plazo? Bueno, creo que tal como apuntaba Tatiana hace un momento, con independencia del tipo de perfil que tengamos y la capacidad, al final todos tenemos un derecho a representación en igualdad de condiciones, así como iguales debemos ser frente al cumplimiento de la ley. Si las leyes me son aplicables, deben ser todas. Y al final debo tener también la oportunidad de participar. Yo sé que se ha criticado mucho cuando uno es que se incursione de parte del periodismo, y creo que ha sido un fenómeno globalizado, ¿verdad? Al final las personas que se encuentran representadas en un congreso, debemos recordar en esencia, deberían poder representar de verdad a todos los sectores. Entonces, si están o no del todo capacitados para legislar, es una cuestión un poco subjetiva. Sí, una de las mayores facultades, o la más grande, dentro del Congreso Nacional o un poder legislativo es precisamente la de representación. Y que más que una persona identificada plenamente con esos sectores, ¿verdad? Al final creo que también las capacidades se pueden desarrollar y el entorno debe propiciar que estas mismas se desarrollen de acuerdo a las necesidades que se van planteando. Creo definitivamente que hay que hacer propuestas. Hay que, en el caso hondureño, pienso que debe haber una redefinición del poder legislativo. No sé si están en todo contextualizados, pero hemos sufrido últimamente en este sistema presidencialista también un poco desequilibrado a veces, hemos sufrido de un intercambio de roles. Hemos tenido un poder legislativo que ha terminado asumiendo facultades de tipo ejecutivo, que tienen representantes más ligados con la gestión que con las prerrogativas de representación y de agregación de necesidades, de la intermediación de esas necesidades que debe haber. Y hay enormes responsabilidades y retos, sobre todo frente al tema de la pobreza, la educación y la salud. Son necesidades básicas que se repiten en diagnósticos año tras año, periodo tras periodo, y seguimos sin dar respuesta, o por lo menos respuestas contundentes. No pasamos del fenómeno de apagafuegos, como diríamos, ¿verdad? Que no superamos la coyuntura, no tenemos la visión de largo plazo, y aquellos proyectos o programas que se han diseñado con visión de largo plazo pues terminan gozando del mismo desprecio que las leyes porque no se ejecutan. La falta de ejecución es un enorme problema. Creo que legislar sobre estos temas
y retornar al consenso y la concertación, como apuntaban antes, sobre el cumplimiento de las leyes, sobre ciertos parámetros mínimos en los cuales vamos a decir, bueno, de aquí partimos y todos tenemos la misma visión y todos tenemos que reevaluarnos, es un punto básico que no necesariamente se establece vía ley. El consenso, la concertación es un asunto de voluntades y es ahí donde los hondureños tenemos que estar conscientes de la situación en que estamos, del fondo que hemos tocado y la necesidad que hay de poder brindar un mejor futuro a los niños y a los jóvenes que se encuentran pues esperando y además se encuentran en nuestras manos porque estamos tomando decisiones por ellos, ¿verdad? Les estamos diseñando un país que ellos van a heredar con los problemas que nosotros les dejemos o con las soluciones que les planteemos. Entonces es un asunto de responsabilidad histórica, de vocación histórica incluso, la necesidad de darle vuelta a lo que hemos venido haciendo, pero yo parto de los dos temas, de la concertación y el consenso. La voluntad es indispensable y creo que va a ser el punto de partida para que reiniciemos un camino de la manera que sea. Reiniciemos un camino de estabilidad, de reglas claras, que son básicas para el progreso. Sí. Bueno, aquí en Honduras, después del golpe de Estado, pues se generó la polémica y muchas personas todavía consideran que para retornar la democracia es necesario una constituyente después de un golpe de Estado. Cabe mencionar que en Honduras lo que vivimos no se vivió en otro país. Es un ejemplo nuevo en el sentido de que el golpe tradicional, pues el objetivo es permanecer en el poder. En Honduras se dio una ruptura constitucional, pero a los 6 meses después hubo elecciones. Para otras personas ese fue el regreso a la democracia. Vamos a ir a una pausa porque al volver quiero consultarle al doctor sobre otra de las lecciones aprendidas que él cita. Dice: la transición democrática es esencial, pero no se consolida si no desarrolla instrumentos suficientes. Las tensiones se transforman en crisis institucionales, partidos políticos débiles, se debe repensar la política, instituciones electorales frágiles, educación cívica muy pobre, Estado de Derecho inestable y erosionado. Eso es una visión clara y es lo que estamos prácticamente viviendo también aquí en nuestro país. Entonces escucharemos al doctor Francisco Rojas al volver y también a Tatiana Larrea, académica, investigadora social ecuatoriana, y a Cosette López Osorio, política hondureña. Así que vamos a una breve pausa y ya regresamos. ¿No? La diferencia entre la política y la politiquería, la mala práctica, no va a haber resultados. Entonces, ¿cómo nos piden a los ciudadanos y ciudadanas que creamos, ¿no? Que confiemos, que demos ese voto de confianza que es apoyarles y mucho más organizarse y ser parte de ellos? En el Ecuador, yo diría que los partidos no se han logrado reconstituir todavía. Nosotros tuvimos una historia muy difícil, muy compleja, que nos llevó a una gran crisis de confianza interna. A Cosette López Osorio, ella es precandidata a diputada en el Partido Nacional. Bienvenida, Cosette. Buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Ya vamos a conocer la opinión de ella sobre la juventud participando en la política aquí en Honduras, pero le dejaba pendiente la consulta a Tatiana. Ante estos problemas que ha sufrido la democracia y sufrimos en toda Latinoamérica, ¿cómo volver a creer en la democracia y fortalecerla con más democracia? Bueno, esa es una tarea muy difícil, ¿no? Son años, hablo de mi país, pero creo que se refleja un poco en la realidad de otros. En mi país fueron años de desprestigio y de haber roto ese vínculo entre el partido y la ciudadanía. El no haber permitido participar a los ciudadanos y ciudadanas libremente en las organizaciones políticas, poniéndoles trabas como las que conversábamos. El no haber sabido sintonizar las necesidades crearna, en la que desembocó en una asamblea constituyente que pretendía refundar las cosas, hacer borrón y cuenta nueva. Y de ahí surgió la necesidad de volver a empezar los partidos, de reinscribirse, de repensarse, de volver a plantearle a la ciudadanía: esto es nuestro proyecto. Y en eso estamos, complicado, con escándalos, con problemas, porque los actores siguen siendo los mismos. Tenía la ciudadanía y darles una respuesta. Una de las frases que a mí me conmovió en los estudios que hago de una joven ecuatoriana, quiteña, que decía: si la política fuera buena, no hubiera necesidades. Entonces, ¿cómo volver a creer? Es sencillo, uno cree cuando algo resulta, cuando algo sirve, cuando algo da resultados positivos, ¿no?
y eso es lo que hay que tratar de lograr. Si es que la política se da en esta esfera de politiquería, como era lo que planteábamos ayer en el foro,